Buenos días ante todo. Primero hay que agradecer a Dios por estar aquí, utilizando un espacio de tiempo para poder cultivarnos como personas. ¿Ya? El interés es valorable, el interés que toman cada uno de ustedes es valorable. Cada persona, por más pequeña que sea, es muy valorable porque en otras ocasiones podemos distribuir nuestro tiempo en otras cosas. Por ejemplo, un domingo podemos ver una película, pero es importante cultivarnos primero como personas para poder estar en tranquilidad con nosotros mismos. Todo en este camino de nuestra vida es cultura en distintas ramas, pero para mí lo primero es cultivarnos primero con inteligencia emocional. Primero tenemos que investigar a nosotros mismos qué es lo que está marchando mal en nosotros como personas. Pero vamos a la raíz de todo esto, vamos al punto. Si nosotros vemos nuestros problemas, si nosotros vemos las circunstancias y vemos de aquí para adelante, realmente no vamos a comprendernos. Primero tenemos que vernos qué pasó detrás de nosotros, por qué nosotros somos así. Y la evaluación en las profesiones no cultiva lo que es estudiar nuestro paradigma, nuestro sistema de creencias. Para mí es muy importante eso, porque eso nos forma hasta lo que somos ahora, lo que actuamos ahora, lo que reaccionamos frente a un problema ahora. Nosotros tenemos que ver qué pasó en nuestro sistema de creencias, qué nos programaron desde que llegamos a tener la visión a esta naturaleza, a este momento de circunstancia que atravesamos en nuestras vidas. Es importante primero conocer qué pasó detrás de nosotros. Jovencitos, ustedes tienen que tener la frescura de la mente para evaluarse primero. Primero hay que conocernos a nosotros mismos. Primero hay que pensar que tenemos un gran cerebro, es una máquina maravillosa que tenemos los seres humanos. Muchas personas, cuando actuamos frente a un sistema de creencias, por ejemplo, paradigmas, cuando vamos por rutina a una iglesia, nosotros actuamos y vemos y hacemos lo que los demás hacen y realmente no sabemos por qué. Realmente nos dijeron que es así, pero nosotros no investigamos, nosotros no nos tomamos el tiempo. Pero los jóvenes ahora, tienen más frescura en el cerebro y empiezan a evaluar, empiezan a preguntarse, pero se quedan ahí. O sea, no nos quedemos ahí. Tenemos que ver que nosotros tenemos una máquina maravillosa aquí en nuestro cerebro, que eso empieza a discernir lo bueno y lo malo para el comportamiento y conducta que puede tener la persona. Si nosotros empezamos a investigarnos a nosotros mismos y empezamos a conquistarnos como personas, a nosotros mismos, todo lo que hay afuera es más fácil. El estudio, el trabajo, las relaciones sociales, las relaciones con nuestra pareja. Tenemos que saber elegir bien. Los jóvenes, cuando están en la emoción de una relación con gusto, tenemos que primero conocernos mejor a nosotros para poder elegir afuera. No existe una profesión que pueda discernir eso, pero no existe. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos la misma capacidad de hacerlo. No esperar que alguien nos diga, sino ir a este tipo de charlas para entender que tenemos que ser más conscientes de todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Las conductas, las actitudes frente a una circunstancia con el padre o con la madre o con la relación, esas actitudes que uno tiene, hay que evaluar, analizar y saber dónde está el problema. Vamos a ponernos en el lugar de cada persona que está presente. Vamos a ponernos en cada lugar para darnos el específico problema. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a poner ejemplos puntuales para que la persona
se sepa identificar no solamente los que están presentes, sino los que están online observando, porque también observan de otros países, porque escriben por el interés que tienen, por cómo conocerse a sí mismos. Vamos a ponernos en lugar de cada persona para poder discernir qué es lo que está pasando, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona, un jovencito, empecemos con los jovencitos, jovencitas, llega en la etapa de conocer a otras personas, ¿ya? Empiezan a conocer a otras personas y empiezan a observar a otras personas y le empieza a gustar a otra persona. Entonces, y se emociona, ¿ya? La emoción es hermosa, la emoción. Las emociones, desde cuando uno crece, las emociones son hermosas. Ustedes han observado cuando quieren comprarse un carro, es una emoción. Cuando quieren comprarse una casa o comprarse, aunque sea para hacer una comida, es una emoción. Y esas emociones tenemos que saber comprender. La emoción de la relación es también una emoción, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros somos felices con nosotros mismos, porque esa emoción no puede hacernos tanta falta porque al final nos haría daño. Porque mira, por ejemplo, si un jovencito, una jovencita empieza a conocer a otra persona y empieza a satisfacer su emoción, por ejemplo, diciendo, uy, estoy feliz, esa persona me emociona, y de verdad, no sé, pienso en ella. ¿Cómo pensar en ella? Estudio pensando en ella. Es una emoción bonita, ¿ya? Pero vamos al camino, ¿ya? Entonces, de pronto, cuando se conquista a esa persona, la consideras y la tomas en cuenta. La tomas en cuenta tanto que es parte de uno, ¿ya? Y le consideras parte de uno como si fuera parte de ti mismo, ¿ya? Entonces, continuamos en el camino. De pronto, empieza el conocimiento y de pronto empiezan a conocerse sus defectos, ¿ya? Sus defectos. Tanto así que la mujer, o sea, todos en sí, tenemos cierto tipo de carencias emocionales, algunas menos, algunas más. Entonces, cuando empiezan a conocerse, empiezan a conocer sus defectos y de pronto llega un momento en que ella dice no, la mujer es más intuitiva, dice no, yo me voy alejando de esta persona. Pero hay inconscientes casos, por ejemplo, ya no hay comunicación en el WhatsApp. Cuando uno le manda un mensaje en el WhatsApp, demora en contestar, correcto, estoy dando en el punto. Entonces uno se va dando cuenta y dice, bueno, ¿por qué no me contestará? Y por ese vacío emocional uno empieza a sufrir o no. Uno empieza a decir, uy, pero ¿qué pasa? Yo la quiero. ¿Y por qué no me contesta? Empieza el problema emocional, empieza la carencia y ella va alejándose. Claro. Y de pronto cuando algo se aleja, ¿cómo se siente el joven o la jovencita? Sufre. Te dice, uy, mamá, no tengo hambre, o no quiero hablar con nadie, o no hago caso a la profesora, o no hago mis tareas, me descuido o no. Yo sé que estoy dando en el punto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que aprender a gestionar sus emociones. Si nosotros empezamos a ser más conscientes, más inteligentes, ¿qué sucede con esto? A ver, la chica se alejó, el joven sufrió, tuvo una experiencia de relación que no funcionó, se frustra. Entonces, para la próxima relación tiene miedo, porque puede fallar. Entonces, ¿qué sucedió? Yo les voy a dar la respuesta a este tema tan profundo que es muy problemático, porque hay relaciones que hasta tienen un hijo y después se separan porque recién empezaron a conocer sus defectos. ¿Y quién sufre acá? Las consecuencias son el niño, hogares destruidos, hay tantas cosas en la realidad. Pero vamos a ir a qué sucedió acá. La inteligencia emocional es saber gestionar nuestras emociones por nuestras deficiencias. Nosotros somos lo que nos sembraron en nuestro paradigma, lo que hemos absorbido como pequeños. Por eso digo, siempre es bueno hablar con los padres para saber cómo ellos deben llenar esos vacíos emocionales en sus hijos para que no tengan estos problemas en el futuro.
joven, ¿qué pasó? Se frustró. Pero nadie evalúa eso. Y vive de frustración en frustración, pero nadie evalúa eso. Nadie se va a terapias por profesiones y tampoco hay resultados. ¿Por qué? Porque no vamos al tema principal. Le voy a contar algo. Cuando un joven sufrió a esta relación, hay que evaluar bien qué sucedió. Este jovencito, miren, niñito, en la casa, por X cosas, por el estrés de la rutina diaria, por el estrés de las clases de los profesores, no sabemos cómo programar al niño. Cuando ese niño de chiquito, o los padres, por el estrés de la rutina, comete algún error, porque el niño experimenta, hasta los 8 años empieza a experimentar. El niño empieza a conocer el mundo. El niño o la niña viene sin conocer este mundo. Entonces empieza a abrir los ojos y va experimentando, tocando, oliendo, preguntando. Y en ese trayecto empieza a cometer errores. Y los padres, como no saben gestionar sus propias emociones, actúan de acuerdo a su rutina y sistema de creencias, paradigmas. Entonces, al ver al niño que comete errores en su experiencia, ellos actúan emocionalmente y lo limitan. Por ejemplo, si el niño tumbó un vaso, el papá o la mamá le grita, le reclama o le dice: oye, tú, es la última vez que haces eso. Mire, esa palabra que me salió ocasionalmente, cuando dije eso, es la última vez que haces eso, el niño, ¿qué sintió en su cerebro? O la niña sintió miedo, no sintió seguridad, no sintió la experiencia que estaba observando, no sintió. Entonces, ¿qué pasó? Hizo otro error en la casa y otra vez el papá o la mamá le dice: ya me malograste otra vez esto. Entonces el niño, ¿qué sintió en el cerebro? Limitación. O sea, él en su conciencia, porque es muy inteligente el cerebro, dice: todas las cosas que yo toco no me logro. Y se pone a pensar. Y va al colegio, y en el colegio, porque él experimenta, en el colegio la profesora, como no es parte de su familia, no le importa, o el profesor, y le dice: deja de estar molestando a tu compañero, lo limita. Entonces el joven empieza a crecer limitado. El joven, entonces, no existe, yo no he visto en el escenario de la educación en donde lo fortalecen al niño, donde le dice: sí, hijito, hazlo, está bien que te has equivocado, pero yo sé que mañana lo vas a hacer mejor. ¿Ustedes han escuchado eso? No existe en el colegio eso. Lo limitan, lo impactan con carácter, con autoridad. Ese es el sistema educativo que existe hoy. Entonces, como crece limitado y el papá es rígido o la mamá es rígida, porque dice: no, yo tengo el don de padre que a mí me respeta. Claro, es que él no tiene la culpa, porque los padres no tienen la culpa. ¿Saben por qué? Porque a ellos también le criaron así, porque a ellos también le educaron así. Entonces, ¿qué sucede? El papá dice: no, las cosas se hacen como yo digo. No. El niño o la niña tiene que observar que sus mejores amigos son sus padres. Porque cuando ellos tienen una dificultad en el camino de la vida y se equivocan, lo primero que ellos, ¿a dónde van a ir? A buscar al mejor amigo, ¿sí o no? A la mejor amiga, ¿sí o no, señorita? ¿Sí o no? Cuando tú tienes un problemita en la calle, en el colegio, ¿a quién quieres contarle? A tu mejor amiguita, ¿sí o no? Jóvenes ustedes, tú tienes un problema con una flaca, una enamorada, y te emocionas, ¿a quién quieres contarle? Vas a buscar a tu pata, a tu amigo, ¿sí o no? A tu brother, y dices: no, oye, te quiero contar algo, pero jamás se meten en la cabeza que tienen que ir a contarle a sus padres, a su mamá, a su papito, a su mamita. Eso es una educación de acá a 10 generaciones, 20 generaciones, en donde podamos nosotros tener una imaginación de un futuro en donde los padres puedan gestionar sus emociones.
Entonces, ¿qué hace el niño? Busca a su mejor amigo y le cuenta su experiencia. ¿Y acaso el mejor amigo tiene experiencia para darle consejos? No, porque también es otro joven que está atravesando experiencias. El único y el mejor amigo es el papá o la mamá, porque él siempre va a querer lo mejor para sus hijos. A pesar de sus errores, a pesar de que ellos también fueron educados de esa manera. Ellos son los mejores amigos. Ellos van a decir con rigidez, decir, esto está bien y esto está mal. Hijo, no me gusta que hagas esto. Tienes que obedecer, pero como el hijo lo ve como autoridad, el cerebro no acepta la autoridad. El cerebro, cuando tú le dices no lo hagas, él lo hace peor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira, el cerebro es una máquina maravillosa que cuando tú le dices a un niñito, le dices no lo hagas, y el niño lo hace peor, ¿sí o no? El niño va y quiere experimentar y lo hace, porque el cerebro no codifica la palabra no. Él quiere saber qué sucede si hago esto. Entonces, si nosotros conocemos bien nuestro cerebro, tenemos que comprender que cada actuar en las circunstancias de la vida hay que pensar primero, hay que ser más consciente primero. Entonces, este niño en la casa le impregnaba carácter, autoridad. Este niño siempre recibía resotrones en la casa. Este niño cometía algún error y siempre vivía en medio de autoridades. Y el niño experimenta y él en su cabeza dice, bueno, así será la vida, ¿no? Así será la vida. Mi papá se molesta cuando yo hago una cosa, o de repente mi papá, si yo, uy, ahora qué hago, rompí esto, ahora se van a molestar, vive atemorizado. Así, y el cerebro empieza a habituarse, empieza a comportarse de esa manera. Va al colegio y tiene miedo, porque mire, inclusive en el colegio, cuando uno va al colegio, ustedes jóvenes saben muy bien, por ejemplo, ustedes van los lunes y los lunes tienen que estar ahí en la fila del escenario tratando de formarse derechito, porque el director lo primero que hace es hablar con autoridad, ¿sí o no? El director dice, no quiero que los alumnos estén en el patio a la hora de clase. Y esa forma de dirigirse a los alumnos, el alumno que siente miedo. Ven a una persona con autoridad y está con miedo ahí parados derechitos. ¿O acaso el director dice, me siento orgulloso de ustedes jóvenes que estén todos los días puntualmente, y yo sé que ustedes van a ser grandes estudiantes, sé que ustedes van a ser grandes profesionales, y voy a sentirme orgulloso en el mundo, en el futuro del mundo, de que estoy al frente de ustedes, porque yo creo en ustedes, porque yo tengo fe en ustedes que van a ser unos grandes profesionales. No hay un director que haga eso. Y eso es motivar, eso es programar al alumno. ¿Y cómo entra el alumno al salón de clase? Entra pues, ¿no? Entra y dice, el director me dijo que yo voy a ser un gran profesional. El director, entonces si él me lo ha dicho, yo voy a poner mis 100% en mi atención al estudio. Pero si el niño va y se para en los lunes y es gritado, es impregnado con la autoridad, y no entra al salón de clases así, uy, tengo que sentarme bien, porque si no el director entra y me lleva a la dirección, atemorizado. Entonces, como ese niño crece atemorizado en el hogar por autoridad, en el colegio igual, ¿qué siente dentro de el joven? Yo quiero que ustedes me respondan. ¿Qué siente dentro? Cuando uno dice, entonces, ¿quieres emociones, cierto? ¿Quieres sentir emociones? Y cuando conoces a una chica o a un jovencito, conoces y uno le gusta esa emoción, ¿cierto? Le gusta esa emoción. Y uno piensa inconscientemente, dice, todo en mi vida, mire, ustedes no son conscientes. La inconsciencia dice lo siguiente: en la casa, aburrido. En el colegio, aburrido. Esta emoción me gusta. Esta emoción es hermosa. Esa chica es bella. Me sonrió. ¿Y sabe qué está sucediendo? Ella, o esa persona, o esa señorita, o ese joven, empieza a llenar ese vacío. Empieza a llenar el vacío. Entonces uno se entrega, dice, esta emoción es hermosa. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en nuestro pasado no ha habido una emoción bonita. Y cuando aparece la emoción, uno dice, esta emoción es hermosa y de verdad me voy a entregar al todo a esa persona. La pienso cuando despierto. Dice, uy, el
día está hermoso porque esta chica me gusta, o voy a comer rico porque, o voy a hacer ejercicio, se motiva, ¿no? Para que ella me vea bien, se motiva porque esa emoción es bonita. Entonces, pero cuando llegan a comprenderse y empiezan a conocer sus defectos, la chica se aleja y uno sufre. ¿Qué sucedió? Que nosotros pensamos que esa emoción iba a llenar nuestro vacío. El secreto está en que primero tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. La idea no es buscar culpables. La idea no es, jovencitas, no es decir, mi papá no me sabe educar, no es así. Él educa como a ella le educaba. Porque no existe un sistema educativo que te pueda enseñar a gestionar tus emociones. No existe en el Perú. Todo este sistema educativo nos ha hecho tal cual somos ahora. Tal cual es nuestra conducta. Nuestros padres no tienen la culpa. Ellos con su ignorancia, con el sistema educativo que ellos fueron educados, también ellos educan a sus hijos. Ningún padre quiere lo malo para sus hijos. Ningún padre es malo. Ninguna madre es mala. Ellos educan con amor, pero de acuerdo a cómo ellos han sido, cómo ellos han recepcionado toda esa forma de que ellos han aprendido. Y ellos, como quieren lo mejor para sus hijos, actúan su educación, lo desenvuelven frente a sus hijos, con autoridad, con ignorancia, lo que sea, pero son padres y quieren lo mejor para sus hijos. Pero no se dan cuenta que esos vacíos se van creando. Por eso es que a veces eligen mal las carreras, pensando de que, uy, así me dijo mi tía, así me dijo mi papá, así me dijo mi amigo. No, señores, jóvenes, acá ni siquiera en los colegios enseñan educación vocacional. Este sistema educativo no es pensando en los jóvenes. Yo les voy a ilustrar un poquito el conocimiento, la investigación que yo llevo siempre, y esta charla es para que sean más conscientes, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. El sistema educativo que nosotros tenemos viene hace 200 años, creado en Europa por Prusia, donde se creó este sistema educativo como un protocolo de estudio para que ellos puedan dirigir a empleados. Quiero que ustedes lleven este concepto a sus colegios cuando tengan una discusión con un amigo, sepan lo que están hablando. Ese gobierno inventó un sistema educativo en el cual querían al empleado mantenerlo disciplinado, que obediente, donde no puedan reclamar, donde no puedan tener análisis crítico. Este sistema de gobierno que impuso esta educación es para que los jóvenes o los trabajadores estén adiestrados, estén disciplinados y se mantengan al timbre del sonido del trabajo que ellos puedan imponer. Cuando crearon este sistema educativo es para mantenerlos sin pensar, solamente a trabajar. Y esto se deduce en que crearon el sistema educativo para mantener a trabajadores industriales y soldados para el ejército. Entonces no hicieron el sistema educativo pensando en un niño, sino pensando en trabajadores adiestrados. Entonces este sistema educativo fue importado para Estados Unidos, para Europa, para todo el mundo, este sistema educativo. Protocolos educativos para mantenerlos adiestrados. Por eso es que en los colegios, cuando ustedes escuchan el timbre cuando están llegando al colegio, escuchan el timbre y ¿qué hacen? ¿Se asustan, sí o no? Dicen, se asustan. Les van a cerrar la puerta y van corriendo. Y entonces llegan con miedo, sí o no. Pero si no es así la educación es como para que nosotros nos hagan fortalecidos, nos hagan buenos seres humanos, buenas personas de cultura, sí o no. No para sentir miedo. Lo primero que en el colegio es agarrar y el timbre nos hace sentir miedo. Y ese miedo se traslada a la universidad. Cuando ustedes se van a dar, los que han ido a la universidad, por ejemplo, cuando toca una exposición, todos salen en grupo, ¿sí o no? O ni siquiera en la universidad, en el colegio. Cuando salen en grupo a hacer una exposición, miren, me van a dar la razón, ¿eh? Ustedes no se esconden detrás del otro.
Cuando salen los compañeritos, dicen, no, tú primero, a ti, tú sabes más, ponte, yo me pongo delante de ti, ¿sí o no, señorita? Uno se esconde, ¿sí o no? Uno dice, no, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque el temor que nos enseñaron desde pequeñitos, en la casa, en el colegio, era temor, ¿sí o no? Era miedo, ¿sí o no? Era miedo. Entonces ese miedo se refleja en las grandes decisiones. Para dar una exposición, para una relación, para una decisión en una profesión, para ir a buscar trabajo, no vas asertivo, no vas seguro, porque eso no te impregnaron en el colegio, ni tampoco en la casa. Eso se llama gestionamiento de emociones. Este sistema educativo ha venido cultivando generaciones. Vamos al colegio, nosotros no vamos seguros, porque vamos con miedo. El profesor, en vez de cultivar, y ahí viene el efecto Pigmalión, que es un descubrimiento de unos profesores muy inteligentes para poder ver la capacidad cerebral que uno tiene. Porque si uno le dicen en casa, oye, otra vez te equivocaste, ven, mire cómo me sale fácilmente cualquier palabra, pero es negativo, pues. Otra vez te equivocaste, el cerebro no lo sabía. Me equivoqué. Pero si le dices, sigue como estás y mañana lo vas a hacer mejor, ¿se da cuenta? Entonces el cerebro, ¿cómo está? Dice, uy, sí, lo voy a mejorar, lo voy a superar. Pero siempre ha sido limitado el concepto en el colegio. Cuando uno se equivoca, dice, ya, mira, 0. ¿Y cómo se siente el joven o la niña? Limitado, dice, uy. Pero si la profesora tiene gestionamiento de emociones, dice, oye, de verdad, hay que trabajar en tu potencial. Hay que trabajar en tu potencial. Y yo veo que tu potencial es esto. Entonces el cerebro de la niña o el niño que dice, es cierto, la profesora está apostando por mí. Entonces yo tengo que trabajar un poquito más. No lo limita. Y es por eso que existen las malas decisiones. Es importante que los jovencitos sepan entender, que sepan calibrarse a sí mismos, calibrarse. Los cerebros reaccionamos frente a todo lo que hemos aprendido como paradigma, ¿ya? Y de acuerdo a eso hay que diversificar que nosotros somos más emocionales que racionales. Más emocionales que racionales. ¿Cómo le explico esto? Casos puntuales en los cuales el ser humano siempre se tropieza, se cae, se vuelve a caer. Casos muy puntuales que empieza el ser humano a experimentar en relaciones, en decisiones de trabajo, de negocio o algunas desgracias. Cae. El ser humano se equivoca, es cierto. Pero ¿por qué se levanta? A ver, ¿por qué se levanta? Porque en el cerebro hay es como una película en el cerebro, que en la película hay una escena en donde se guardó un episodio que le dijo inconscientemente, tú puedes, así es que levántate. Y el joven se levanta y empieza a ver, dice, no, yo verdad me caí en este problema, pero ahora estoy nuevamente viendo las cosas. ¿Pero qué significa eso? Que ustedes vean y sean conscientes de evaluar, de analizar. Mira, si yo me levanté a esto, y esto no es un fracaso. Cada decisión que uno hace en el camino, o lo que hicimos atrás, o lo que nos equivocamos, no es fracaso, jóvenes o señores, no es fracaso. Porque fracaso nuestro cerebro nos va a perjudicar. Esto es experiencia. Todo lo que hicieron ustedes atrás, todo lo que hicieron atrás, todo, una mala relación, se portaron mal con sus padres, se portaron mal con un amigo, no es fracaso, no es truncamiento, y eso nos perjudica, es experiencia. ¿Saben por qué? Porque gracias a esa experiencia, ahora ya comprendo. Yo tengo que aprender bajo esa experiencia y ahora sí sé portarme mejor. Eso se llama ser consciente. Si yo como padre
eduqué, hermana, a mi hijo y soy consciente, basta. Cuando yo soy consciente, ya aprendí que así no debo educar a mis hijos. Y que si yo tengo la oportunidad de tener mis hijos y soy consciente de que aquí para atrás hice malas educaciones, mal carácter, mala conducta, como soy consciente, de hoy para adelante, como soy consciente, aprendí la lección y ahora sí voy a educar mejor. Igual en los jóvenes, si yo me porté mal con los padres, si yo no sé reaccionar frente a un problema y de pronto el papá se portó también con carácter conmigo y hubo discusiones en la casa y el joven dice, bueno, ay, toda la vida mi papá, toda la vida mi mamá. La verdad es que digo, así yo le comprendo porque yo he atravesado esas cosas. De pronto el joven no tiene ganas de ir a la casa, no tiene ganas de cultivar una emoción en la casa, no hay ganas, no hay, porque ya ha habido esta experiencia atrás de una mala conducta con papá y mamá. Pero el joven, como siempre ha sido con autoridad el papá, él espera una motivación. Pero si estamos acá es para ser conscientes, ¿verdad? Hay que ser conscientes. De pronto, cuando el joven ya aprendió, dijo, sí, ayer me porté mal, ayer mi actitud fue mala, mi conducta fue mala, me sirve de experiencia, ¿no? Soy un ser humano inteligente, ¿no? Soy un ser humano inteligente y yo no puedo continuar actuando así. De hoy para adelante voy a tener una mejor actitud. Eso es ser consciente. Cuando uno empieza a ser consciente, las cosas cambian. Mi actitud tiene que ser diferente. No saco nada renegando. Apareció, por ejemplo, el ser humano está cultivado por paradigmas que nos han dicho. Por ejemplo, amaneció el día frío, ¿eh? Y ustedes dicen, porque nos han dicho, uy, el frío, qué temor, o viene la lluvia, o la gripe. No, la actitud lo ponen ustedes. Ustedes, a pesar de que el día, la vida está mucho sol, se quejan, mucho frío, se quejan. ¿Por qué no ven las cosas de otra manera? El cerebro es tan grande cuando ustedes amanecen y dicen, hoy día va a ser un día espectacular, el clima lo pongo yo, la actitud lo pongo yo, no voy a permitir que nada perturbe mi camino, mi mala conducta. No voy a permitir que si subo a un bus y el cobrador no sabe saludar, él no me puede perjudicar como persona. Yo quiero ser feliz y mi actitud va a ser buena. Y yo voy a caminar en mi camino a pesar de que mi condición de atrás, de que mis padres tendrán conductas malas o por sus creencias me cultivan de esa manera, pero yo soy consciente. Yo soy consciente y yo tengo que cambiar, porque soy un ser humano y tengo un cerebro. No soy un animalito que no piensa, yo pienso, y si yo quiero que me vaya bien en una profesión, en una carrera o en una relación, ¿de quién depende? De uno. Si yo quiero que mi domingo sea espectacular, ¿de quién depende? De uno. Si yo quiero que en la nota de la matemática, de la literatura, de los estudios en el colegio, ¿de quién depende? De uno. Si yo quiero que cambie mi colegio con un sistema educativo, ¿de quién depende? ¿De quién empieza? De uno. No esperemos que otro nos cultive. Uno mismo se tiene que cultivar. Uno mismo tiene que ser consciente de que sí, es cierto, existen tropiezos, existen fracasos, existen experiencias, pero ¿de quién depende? De uno, porque yo aprendí y soy consciente y tengo que cambiar yo para que mi alrededor cambie o no. Uno mismo tiene que cambiar. Si yo estoy apagado, están los anímicos conscientes, ¿ya? Conscientes, mire, por ejemplo, los jóvenes me van a comprender. Por ejemplo, si yo me levanto y pongo una balada, si pongo una balada, una música romántica, ¿cómo me pone mi estado anímico? Mi estado anímico, lo primero que va en el cerebro es recordar un antecedente que tuvimos, que se relaciona con ese sentimiento. ¿Sí o no? Cuando usted, por ejemplo, uy,
una balada y nos viene a la mente y uno se siente sensible porque ese estímulo que llega como estímulo y nuestro receptor observa y lo codifica en nuestro cerebro, y el cerebro lo relaciona a un episodio donde nosotros tuvimos una relación o un sufrimiento o un mal paso. Entonces, ¿qué nos pone ese estado anímico? La música. Llegó la música y nos hace recordar, y cuando amanece nos bajoneamos. Seamos inteligentes o no, pero tenemos que gestionar nuestras emociones. Y eso nos canaliza a una depresión. Amanece y nosotros estamos tristes. Así. Nos hace recordar un episodio que tuvimos, o a la mamá, algo triste, o al papá, o la ausencia, o uno extraña al papá, o extraña a mamá, o extraña a una amiga. Y uno, ¿cómo se pone? Triste. ¿Te bajoneas o no? ¿Te bajoneas? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo les digo así, ¿por qué no agarran ustedes y amanecen y se ponen una emoción? ¿Por qué no ustedes mismos se gestionan sus propias emociones? ¿Por qué no ustedes se levantan y dicen, no, a pesar de que haya expectativa de que no funcione mi día, yo voy a luchar que sí funcione? A pesar de que haya problemas económicos, a pesar de que mi papá o mi mamá estén peleados, a pesar de que hay problemas en casa, ¿de quién depende que cambie mi actitud? De uno mismo. Y uno tiene que ser consciente y levantarse y decir, ¿sabe qué? Nada va a perjudicar mi día. Hoy tiene que ser un día espectacular. Necesito una zapatilla en el trino porque no lo tengo, porque no me puedo encontrar. No, tú eres feliz como eres. Tú eres feliz como ven las cosas. Miren, las cosas materiales no pueden perjudicar tu estado anímico. Eso es saber gestionar sus propias emociones. Si nosotros cambiamos y somos más conscientes en el estudio, ¿cómo nos va? Bien. Si nosotros decimos, no, yo voy a cambiar mi día a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de los tropiezos, las adversidades de mi camino, mi día va a ser espectacular. ¿Cómo te va en el colegio? Bien. ¿Quiénes te rodean? Personas espectaculares. Los amigos son como tú. Los amigos que tienes son como tú. Son con actitud positiva. Miguel Ángel Cornejo decía, si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Si tú cambias tu actitud, los que te rodean tienen que ser como tú. Porque si uno es negativo, los que te rodean son negativos. Si es que tú te consideras un perdedor, los que te rodean son perdedores. Si tú te consideras que no tienes inteligencia, los que te rodean no tienen inteligencia. Si tú te consideras, porque te han sembrado en la cabeza y te han dicho todo lo haces mal, tú te consideras que todo lo haces mal, los que te rodean son todo lo que haces mal. Si tú quieres tener amigos triunfadores, amigos con criterio, con ética, porque los niñitos también tienen ética, porque son buenos amigos, porque son empáticos, porque siempre piensan en ti. Si tú eres empático, todos los que te rodean son empáticos. Entonces eso es gestionamiento de emociones. Si ustedes quieren en el futuro ser buenos profesionales, tener buena familia, sin riesgos emocionales, ¿de dónde empieza? ¿De quién depende? De uno mismo. Primero uno tiene que conocerse como persona, conocerse sus emociones, sus dificultades, sus tropiezos, sus experiencias. Uno tiene que conocerse a sí mismo. ¿Qué sucede cuando en casa hay problemas? A ver, ¿qué sucede? No, que me dijeron así. No. Es bonito, por amor, sentarse en casa, acercarse de más pequeñito, de la misma niñita, y dice, yo no soy feliz así, algo sucede conmigo. Pero esa niñita tiene la posibilidad de decir, mamá, quiero hablar contigo. Siéntate, mamá. Quiero hablar contigo. Yo no estoy bien así. De verdad no me siento bien. En el colegio me gritan, lo hago mal todo. En casa veo problemas familiares. Entonces yo no quiero vivir así. Entonces uno se pone a pensar, y cuando uno se pone a pensar, se hace más consciente. Y dice, no, ¿qué hago yo para cambiar este estado anímico de todo mi hogar? ¿Qué hago yo?
razonamiento de emociones. Entonces es importante conocerse primero a uno, pero con las cosas positivas que uno puede brindar. Por ejemplo, la empatía es lo número uno que debe existir en los colegios. Empatía. Debe haber un curso de empatía en los colegios. Pero lamentablemente, si el profesor no es empático, mucho menos va a exigir empatía a sus alumnos. Es así. Si el profesor o la profesora debe demostrar ser empático. Pero es difícil porque a ellos tampoco les enseñaron a ser empáticos. No existe en el sistema educativo eso. Empatía significa que cuando uno está caminando en la calle y ve a una viejita que no puede subir la vereda, uno le ayuda a la viejita, porque uno se pone en el lugar de la viejita, porque uno ve las consecuencias. Yo en algún momento voy a ser viejito y también voy a tener esa dificultad, entonces también me gustaría que me ayuden. Entonces eso es empatía. Pero sin embargo en el colegio te enseñan a hacer te enseñan la competitividad. Si tú eres mejor que el otro, estás mejor que el otro no. ¿Se acuerdan? La competitividad no es buena, porque uno acá piensa y dice, no, yo voy a ser mejor que el otro. No, eso no es Dios. Si todos decimos y hablamos de Dios, pero si existe la competitividad, no hay igualdad, no hay empatía, no te pones en el lugar de la otra persona, se valora el hogar, se valora la familia. Por ejemplo, si la niñita, la jovencita, porque como dama, empieza a experimentar y su carácter es un poco dócil y ella observa el mundo de acuerdo a cómo ella observa el mundo y empieza a experimentar cosas y lo acepta conforme está ahí el escenario, la naturaleza de su alrededor, ella acepta como es y se va creando su propia conducta, se va creando su propia actitud. Ella ve la vida de esta manera, como le están diciendo que así es la vida y así lo ve de esa manera. Y como eso actitud frente a sus hijos, también de acuerdo a cómo ella ha aprendido, es de acuerdo a cómo ella ha observado esa programación. Entonces ella se desenvuelve de acuerdo a cómo es, de acuerdo a cómo le han enseñado. Es difícil entender que cuando uno sube a un bus no hay empatía. Nadie se pone en el lugar de la otra persona. Si yo estoy acá es porque yo estoy buscando y tratando de ayudar a las personas para que sean empáticas, para que cuando suban al bus se pongan en el lugar de la otra persona. Si no nos enseñan en el colegio, nosotros tenemos que empezar con nosotros mismos. Y eso es ser consciente, eso es ser inteligente emocionalmente. Eso es ser. Si nosotros vamos a casa y dicen, bueno, hoy he aprendido algo muy bonito. Y eso les digo a ustedes, lo que ustedes escuchan ahora no es un producto material, es un producto intelectual. Les pido que se vayan a su casa y lo apliquen. Aplíquenlo, porque yo me fui a esta charla y aprendí que tengo que ser consciente. Tengo que ser consciente. Yo podré estudiar muchas profesiones, muchas carreras, pero sin embargo, ninguna carrera me enseñó a ser consciente. Es lo más grandioso que existe para el ser humano, ser consciente. Soy consciente de que tengo, primero uno mismo, tengo esta oportunidad de pensar que mi vida no sirva para nada, no, que mi vida tiene que valer la pena, que mi vida es grandiosa, a pesar de lo que me han hecho atrás, pero soy consciente de que yo tengo que ser feliz y tengo que amar a mi alrededor, tengo que ponerme en el lugar de papá, en el lugar de mamá, no buscar culpables, no, que mi papá me ha criado así, o mi mamá me ha criado así, así será la vida, no, nosotros, al ser conscientes, valoramos primero a nosotros mismos y nos vamos a la casa y empezamos a hacer actos que ayuden a que el día sea espectacular. Por ejemplo, hoy día es domingo, ¿no? Qué bonito. Mamá, ¿qué cocinamos hoy día? ¿Ves? Buscar emociones bonitas. Papá, ¿qué
¿qué te parece que después del almuerzo vemos tal película? Buscamos una emoción hermosa. Entonces, ¿eso qué hace? La confraternidad con la familia. Busquemos que eso no se pierda. Que los domingos sean familiares. Que de lunes a sábado sí podemos tener una rutina de trabajo, una rutina de estudio, de esfuerzo, de sacrificio, de levantarse temprano, de dejar de desayunar, de dejar de comer rápido, de hacer una rutina muy apurada porque el estudio y el trabajo. Pero los domingos tienen que ser espectaculares con la familia. Eso no se debe perder. Y para eso las sugerencias son bonitas. ¿Por qué? Porque todos de la familia contribuyen en participar en algo. Por ejemplo, es bonito que papá o mamá o alguno de los hijos digan, ¿qué les parece si este domingo hacemos esto? ¿Qué les parece? Entonces sugiere, todos sugieren, hasta el más pequeño tiene una oportunidad de sugerencia. Entonces el que tiene supuestamente la autoridad escucha y dice, es cierto, mi hijo quisiera hacer esto, o una comida que no se ha cocinado durante 10 años. ¿No? Hay muchas cosas para buscar emociones. Por ejemplo, yo digo, para mí, si es que yo quiero que mi domingo sea espectacular, oye, yo he escuchado por ahí una crema un ceviche con 7 cremas. Uy, mire, uno se está imaginando, mira, ¿y cómo es eso? Investigo. Hijos, o hermana, o hermano, hay que ser, uno se imagina comer un ceviche con 7 cremas que jamás ha comido, pero empieza a contribuir. Y eso se sientan en la mesa emocionados a decir, y cuando van de lunes dicen, no, el domingo fue espectacular, porque lo hice y no puedo comparar este domingo. No puedo, ¿por qué? Porque esa emoción que me llenó es más bonita que otra emoción que podemos encontrar en la calle. Esa emoción nos llena y ya no nos crea vacíos. Yo no puedo permitir que si voy a la calle, porque yo también tengo experiencia, me emocione una relación, pero si yo ya soy curado mi vacío, o sea, yo ya comprendo mi carencia, porque todos tenemos carencia, pero si eres consciente que lo tienes, nada puede perturbarte, nada te puede perjudicar. Si uno es consciente, yo no puedo cometer el mismo error 2 veces. Si una persona, por ejemplo, si yo me conozco a mí mismo y una persona empieza la relación conmigo y yo como me conozco a mí mismo, manejo mi relación conscientemente, pero cuando esa persona, yo sé que podría tener carencias, esa persona empieza a tener dificultades emocionales y se hace la de rogar, te busca problemas por la cura. Entonces uno cuando es consciente dice, no, realmente yo no puedo permitir que esta persona me perjudique. Yo no puedo permitir que esa persona me perjudique. Por lo tanto, yo estoy tranquilo, yo estoy consciente de que soy un buen ser humano y que conozco mis carencias y yo no puedo permitir que esa persona perjudique mi estado anímico. Yo no puedo, no lo acepto. Si ella me valora tal cual, me tiene que considerar y respetar. Y si quiere jugar emocionalmente, yo soy consciente que nada me puede perjudicar. El estilo, el secreto del ser humano es ser consciente. Uno tiene que ser consciente de todo. ¿Por qué estamos aquí? Y yo les voy a demostrar por qué. Por ejemplo, miren, señoritas jóvenes, por ejemplo, pregúntense a sí mismos. Miren, vayamos a la mano. Aquí, en una parte más pequeñita de la mano, existen células que están funcionando independientemente para que nuestra mano tenga color, tenga circulación de la sangre. Esta célula tiene una función que en la ciencia no se ha podido reproducir. Esta célula, igual que otras partes de nuestro cuerpo, nuestro riñón tiene células que cumplen su función para ser riñón. Nuestro corazón, nuestro pulmón, todos tienen células o neuronas que podrían hacer su función. Y nosotros empezamos a valorar a nuestro cuerpo. Yo no puedo perjudicar la función de la célula del riñón, ¿sí o no? Yo no puedo perjudicar. Es perjudicarme a mí mismo. Entonces
cuando yo empiezo a valorar mi cuerpo, empiezo a valorarme, empiezo a quererme. Eso no se llama ego, sino es ser consciente de que mi ser, mi individuo, mi organismo es espectacular. Y no existe otro organismo que pueda imitarme. Yo no puedo desvalorarme. Eso empieza de uno. Yo soy normal, soy la persona consciente. Porque si yo no me empiezo a valorar, yo no empiezo a valorar afuera. Si yo no me empiezo a comprender, ¿cómo voy a comprender afuera? Si yo no me empiezo, si yo me miro al espejo y digo, miren, yo me miro al espejo y digo, ustedes hablan al juego, ustedes hablan al juego, ustedes, miren, me miro al espejo, me peino y digo, tú eres guapo. Y hoy tu día va a ser espectacular. Díganse a sí mismos. ¿Quién más me va a decir eso? Nadie. Uno mismo tiene que empezar por uno mismo. Entonces yo, cuando empiezo a decirme a mí mismo, ¿cómo veo las cosas afuera? Espectaculares. ¿Cómo veo a la vecina, al vecino? ¿O cómo comprendo? A ver, si el niño es mal criado, yo lo comprendo. Porque, de verdad, falta alguien que le diga que tiene que ser más consciente. Pero yo soy consciente. ¿Cómo yo puedo escoger la mejor carrera para estudiar? ¿Cómo puedo si a mí en el colegio no me dicen? Pero si soy consciente primero y empiezo a ser consciente conmigo mismo, entonces empiezo a diversificar. Es como agarrar un cuaderno, un papel en una mesa y discernir. Bueno, mis aptitudes, mis cualidades son las siguientes. Yo soy bueno en esto, ven acá. Pero también soy bueno en esto. Pero me gusta hacer esto. Pero mi hobby es esto. Entonces yo veo, yo dibujo en la mesa y digo, mira, estas son mis cualidades. ¿Qué estoy aprendiendo a hacer? Consciente. Uno tiene que ser consciente. Pero por mayor vocación, esto me gusta más. A pesar de que mi papá me diga esto, lo otro, pero a mí me gusta hacer esto y lo hago con pasión. La mejor vocación para una profesión es cuando uno lo hace con pasión y lo que le gusta hacer. Lo haces con, te nace inconscientemente. Por ejemplo, en el colegio nos limitan. Todos los cursos están mal. Bueno, y hasta en las casas cometemos esos errores, ¿no? Por ejemplo, están bien en matemáticas, pero están mal en literatura. Mira. Están bien en matemáticas, pero están mal en literatura. ¿Qué hace el profesor? ¿Saben qué hace el profesor? Dice, tú estás mal. ¿Qué hace en la casa? No, que en literatura está mal. O sea, se van a la deficiencia. ¿Por qué no se van a la potencial? ¿Por qué no lo felicitan al alumno cuando es muy bueno en algo? ¿Por qué no aplaudimos su potencial? Porque el niño necesita programarse en sus potencialidades. Si eres bueno haciendo en el colegio, en la casa, en tu camino, si eres bueno en algo, potencialízalo. Potencialízalo. Eso no te van a enseñar en los colegios. Uno mismo tiene que ser consciente. Por eso el objetivo de esta charla es llevar sus cerebros a la conciencia. Seamos conscientes. En nuestro camino hay muchas dificultades, muchas circunstancias de problemas, circunstancias de relaciones sociales, de relaciones en pareja, relaciones con el profesor, relaciones con la amiga. Hay muchas dificultades, uno empieza a experimentar cosas en el camino. Pero ¿cuál es la solución? Ser consciente. Uno tiene que ser consciente. El objetivo de esta charla es llevarle a su cerebro a ser consciente. Mira, ¿de quién depende el cambio de actitud? Bien. ¿De quién depende cómo veo yo las cosas? ¿Cómo veo yo las cosas? Mira, por ejemplo, mi mamá y mi papá han discutido y bueno, esto ocurrió y cambié mi actitud. Me bajó. Y ahí viene el estudio científico. Yo les voy a decir, de repente la señorita de atrás, de repente
podemos identificarnos de que cuando uno empieza a sentir temor, yo les digo, mire cómo es el cerebro. Cuando uno se impacta con temores, miedo, el cerebro segrega una hormona. Mire, ¿cómo es el cerebro? Y la hormona se llama cortisol. Y es la hormona del estrés. Y cuando esa hormona se segrega en nuestro cuerpo, uno siente temor. Tus células empiezan las dificultades, empiezan a fallar, cuando uno es jovencito no lo siente, pero cuando avanza una edad, empieza, por ejemplo, te falta el aire, te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque esa hormona se segregó y empieza a fallar el organismo. Pero también existe otra hormona que se llama endorfina, que tampoco la ciencia no ha querido fabricarla, pero no puede, porque eso solamente lo fabrica el cerebro. La endorfina te puede curar de todos tus males. Cuando uno se proyecta, primero siendo consciente, y uno dice, no, mi día va a ser espectacular, mi día lo cambio yo, el clima lo pongo yo, la actitud lo pongo yo. Entonces cuando tú te programas y tu cerebro empieza a ser optimista, se crea una hormona que se llama endorfina. Ni siquiera te enferma la gripe, porque la endorfina es la hormona que te puede sanar, que te puede mejorar de estado anímico. Tú te golpeas y te duele. Tú te caes, no es nada, porque tú eres un ser incorregible, un optimista incorregible. ¿De quién depende tu estado anímico? De uno mismo. Dibuja tu escenario, dibuja tu vida. El mundo, la vida, no está para observar las cosas negativas. Nuestro cerebro, como cerebro maravilloso, está buscando errores, está buscando defectos. Ustedes, miren, por ejemplo, ustedes van a un restaurante, miren, lo primero que ustedes ven es buscar defectos. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? El cerebro, porque, miren, ustedes entran a un sitio, ustedes buscan defectos. Ustedes entran a cualquier sitio, ustedes caminan, suben al bus, su cerebro está buscando defectos. Ah, que el cobrador no se peinó. Ah, sí, el cobrador ni se va a tocar. O el bus está sucio. O el cerebro está buscando defectos. ¿Por qué no programamos a nuestro cerebro para buscar cualidades y virtudes? Porque nuestro cerebro está buscando defectos. Porque así nos han formado buscando defectos. ¿Por qué no programamos? Yo le digo con vasta y justa razón. Yo tengo una hijita de 8 años y yo, como me conozco a mí, tengo que ser mi mejor prospecto, que es mi hija. Y por eso, cuando yo la veo, a pesar de que yo tengo problemas, a pesar de que tengo mis dificultades económicos, etc., mi palabra hacia ella no tiene que ser con carencia. Yo le digo, hija, el día está espectacular. Y ella, cuando ella me ve, es contagioso. Las neuronas espejo. Nosotros, por el cerebro, cuando miramos a una persona, nosotros queremos imitarle. Eso tiene una metáfora, metafóricamente hablando, es neuronas espejo. Cuando nosotros vemos a una persona con actitud, nosotros le imitamos inconscientemente. Entonces, cuando mi hija me ve, me dice, y ella dice, inconscientemente dice, sí, papi. Y cuando en la forma de caminar, también cuando nosotros tenemos una forma de caminar, a pesar de que tenemos problemas, uno camina así, pensando, pero no, ¿por qué no tú mismo caminas como un ganador? ¿Por qué no uno mismo? Eso es contagioso. Si tu cerebro empieza a pensar así, todas tus células te agradecen, todo tu organismo funciona bien, nada te puede dificultar. Entonces, como uno mismo es triunfador, a pesar de las circunstancias, todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Todo cambia. Si hubieron problemas en el pasado, no supe corregirlos. Si tuve una mala experiencia con una relación sentimental, no, ya, hoy las cosas son diferentes. Y hoy tengo que ser yo el primero en gestionar mis emociones. Es lo más valorable. Le voy a explicar con respecto a
o cómo el cerebro uno tiene que conocer. Yo le explico una cosa. El cerebro es tan maravilloso que cuando tú no puedes hacer algo, si te propones, lo haces. Este es el método de educación que estamos utilizando en esta institución, que nadie o ninguna institución lo ha descubierto, pero yo lo he descubierto en mi persona y lo estoy lanzando al mundo. El método de educación que debe tener el ser humano está en el cerebro. Si nosotros, yo le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si es que agarremos lo más puntual, cuando uno empieza a manejar un carro, de repente algunos no tuvieron la oportunidad, otros sí, pero uno agarra el timón y lo primero que uno tiene, temor de no saber manejar. Y empieza la experiencia. Al principio manejas con temor. Al segundo día sigue el temor de poder chocar y empiezas a manejar con temor. El tercer día el temor es menos. El cuarto día el temor es menos. Y llega a un propósito de 21 días o 3 semanas que ya el cerebro se habituó. El cerebro se habituó. El 22º día ya ni siquiera uno va a estar atento de que choques, porque el cerebro ya empieza a hacerlo inconsciente. Eso está demostrado científicamente, no lo digo yo porque me da la gana. Muchos descubrimientos científicos hacen. Hay un médico, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero que agarró una experiencia de un joven que perdió la pierna y le mutilaron la pierna. Al joven le cortaron la pierna. Para el joven era traumante el primer día estar sin pierna. Miren, el segundo día se deprimía, lloraba el joven. Entonces el médico empezó a experimentar cómo está su cerebro emocional de ese joven. Pasa una semana, no se levantaba de eso, era una depresión tremenda. Pasan 2 semanas, la depresión era menos. A la tercera semana, pasaron 3 semanas y el 22º día el joven ya lo asumió. El joven ya se habituó a no tener pierna. Él mismo se comprendió, el cerebro lo asimiló. Él mismo comprendió que no tenía pierna y empezó a habituarse, a considerar de que no tenía pierna. El cerebro se habituó a no tener pierna. Y existen otros experimentos más de que cuando uno empieza a habituar algo, por ejemplo en futbolistas cuando ellos tienen una hora programada, al principio es duro, pero después se hacen los mejores futbolistas y lo podemos entrevistar a veces a los mejores futbolistas cuando ellos tienen una rutina de hábito, cuando se programan ser ganadores y lo logran. A Cristiano Ronaldo, a Ronaldo de Brasil, todos ellos tienen programas de hábito y por eso son ganadores, pero inconscientemente lo han logrado. Pero en estudios científicos se ha demostrado de que sí, el hábito es muy importante para el cerebro. Nosotros podemos habituar todo bajo esa premisa. Si es que no hay una rutina en casa, si es que nuestro estado anímico podría cambiar, bueno, el primer día vamos a ser optimistas. Claro, nuestro alrededor va a decir, ay, ¿qué le habrá pasado a mi mamá? ¿Qué le habrá pasado a mi papá? ¿Por qué estás medio raro, creo? El segundo día seguimos siendo optimistas, llegan las 3 semanas y ya los hijos, los de alrededor, dicen, cambia, empieza a mejorar las cosas, pero no perdamos ese protocolo, esa rutina. Todo es por algo, todo. Nuestro cerebro empieza a habituarse y está demostrado científicamente. Nosotros tenemos que ser nuestros propios programadores. La inteligencia emocional empieza de eso. Nosotros contamos con todos los descubrimientos científicos. Por ejemplo, hay el sistema reticular activador, que le voy a dar una pauta. Ustedes jóvenes saben muy bien, por ejemplo, ¿qué significa eso? Miren, y este es un descubrimiento que yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, que la ciencia lo ha dejado de lado y que la religión quizás tampoco
pero eso está escrito en la Biblia. Y yo le voy a decir, el sistema de activación reticular es un sistema que está dentro de nuestro sistema nervioso, que controla el estado de vigilia de nosotros. El estado de vigilia quiere decir que nos lleva a tener alertas, a discernir, a separar lo bueno y lo malo, a estar alerta en alguna circunstancia, pero nosotros decimos, no sé, algo me ocurrió, algo vino a mi mente. No, es el sistema de activación reticular que está dentro de nuestro sistema nervioso. Cuando, por ejemplo, dice, yo presiento algo. No es que presientes algo, es tu sistema de activación reticular, el sistema nervioso que nos está activando a algo. Es tan maravilloso esto, esta investigación. ¿Por qué? Porque es lo más grande que Dios pudo haber creado en nosotros para tener comunicación con Él. A veces nosotros le llamamos milagro de Dios, milagro o suerte, muchas cosas. Pero si vamos al estudio científico, nosotros contamos con esa maravilla dentro de nosotros. El sistema de activación reticular hace que nuestro día sea mejor, hace que nuestro objetivo se pueda conseguir, porque nosotros activamos el sistema, nos predisponemos. Cuando uno va y dice, no, las cosas no son casuales, las cosas pasan por algo. No, ese problema me pasó por algo. Dios quiere que yo pase por este problema para aprender la lección. Entonces, no es así. Uy, me pasó esto, gracias, Dios mío. O, qué suerte tuve cuando aprobé en esta nota o en este examen. No, es que tú te preparaste. Es que cuando tú te levantaste de la cama, tú dijiste, no, yo tengo que probar en tu inconsciente. Y cuando eso se activó, tu mente va preparado para superar ese examen. No es que tú tuviste suerte, no. Es que tú tienes el poder de hacer milagros. Porque se activa en ti ese sistema de activación reticular que está dentro de cada organismo maravilloso que somos nosotros. Entonces, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, empezamos a gestionar nuestras propias emociones y así ayudamos a gestionar las emociones de nuestros hijos, de nuestros familiares, y ser nuestros mejores psicólogos, nuestros mejores maestros, nuestros mejores guías. Ustedes habrán escuchado que hay muchos tratamientos, muchas terapias. Yo tengo muchos amigos que van a tratamientos psicológicos 10 años, que van y gracias a esa medicación que podrían darle, perjudica su estado de salud. Por ejemplo, los ansiolíticos crean ¿cómo se le dice? Dependencia. Me siento mal, una pastilla. Esa pastilla va a sanar. No, es tu cerebro. Es el cerebro que te sana. Yo tengo mucha experiencia en esto. Por ejemplo, voy a contar de mi mamá. Mi madre vivía nuestra vida. Mi madre siempre que tenía una depresión por sus hijos porque estaban lejos, ella le dolía la cabeza. Pero eso estaba en el cerebro. Porque cada vez que ella le dolía la cabeza, se iba a la farmacia y se compraba un Meforal. Miren, entonces el cerebro se habituó y empezó a pensar de que cuando el Meforal entra por la boca, ya ella va a dejar de dolerle la cabeza. Pero es el cerebro. Entonces, la señorita de la farmacia, resulta que ya mi mamá era cliente de la farmacia. Y cuando yo fui a conversar con la señorita, me dice, no, tu mamá cada vez que le duele la cabeza, ella viene, pobrecita. Entonces yo evalué y empecé a investigar. Y ella hacía preocupar a todos sus hijos. Entonces todos sus hijos preocupados, decían, ay, mi mamá en cualquier rato se va a morir. Es que no, lo que pasa es que ella se había habituado, su cerebro se había habituado a que si ella pensara que este Meforal le va a hacer bien, ella va a estar bien. Y de verdad, resulta que el cerebro se habituó y, vamos a ver esto, ¿sí? Y de pronto,
Y de pronto, creo que se acabó la pila. De pronto el cerebro tuvo que tomar decisiones para que ella esté mejor. Para que ella esté mejor. Ella empezó a tomar, el cerebro solito empezó a avivarse. ¿Cómo descubrió esto? Y mi mamá en su mochila tenía muchos mejorables. Entonces mis hermanos preocupados, yo empecé a preguntarme, voy a hacer un experimento. Yo cambié la pastilla. ¿Me entiendes? Mis hermanos decían, no. Yo de pronto, a ver, mamá, sí, hijo, me duele la cabeza. Toma, mamá, acá está tu mejor. Ella se tomó, mamá, ¿está bien? Ya estoy mejor, ya estoy mejor. Cambió todo. Mejoró todo. ¿Me entiendes? Entonces, prácticamente todo eso hizo que todo ese experimento haya servido para nosotros comprender el cerebro, para comprender que podemos habituar nuestras cosas, podemos habituarnos nosotros mismos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué falta conocer? ¿Qué falta conocer? Otro concepto más. Miren, cuando una persona se iba siempre al médico, miren, el médico, ¿por qué la persona iba al médico y tenía un dolor en la espalda? La señora tenía un dolor en la espalda. Miren, ustedes jovencitos me van a... Estudien lo que les voy a decir. La señora iba al médico porque le dolía mucho la espalda. Iba al médico, le recetaban pastillas, le sacaron radiografía, le sacaron todos los análisis, pero ella no tenía nada. No tenía nada. De pronto, ella pues cansada de ir al médico, cansada de ir al seguro, cansada, se va a un curandero. El curandero también, como no tenía nada, le pasaba pues las cremas de eso ¿no? que le calientan los músculos, le infiltraban. Pero a la señora le seguía doliendo la espalda. Entonces, nadie le daba en el tema. Cuando ella viene acá, miren, cuando ella viene acá, ella dice, la verdad es que yo vengo con ese dolor en la espalda. Y yo no sé, ya fui al médico, fui a otro médico, me fui al curandero, tengo cremas, y no me pasa. Y yo, como estudio el cerebro, le pregunto y le digo, ¿desde cuándo le duele la espalda? Uy, hace como 10 años. Miren, y yo pues digo, el cerebro tiene un acontecimiento en ese pasado. Señora, responda, hace 10 años, ¿qué sucedió en su vida? Y ella, su cerebro le lleva al acontecimiento. Por eso digo que es maravilloso nuestro cerebro. Hace 10 años falleció mi mamá. ¿Se da cuenta? Yo de inmediato me di cuenta cuál era el problema. Porque nosotros estamos hechos emocionalmente. Nosotros estamos hechos emocionalmente. Si algo ocurre en nuestras vidas, nosotros, si no sabemos gestionar nuestras emociones, arrastramos con eso toda nuestra vida. De pronto, falleció su mamá. Ya sé lo que tiene usted, señora. ¿Quiere sanar? ¿Quiere ayudarse a sí misma? Sí, la verdad es que ya iba a muchos médicos. Mamita, siempre la cama. Tengo que hacerle consciente a su cerebro. Le hago una pregunta. Cuando uno carga un peso, ¿dónde lo carga? En el hombro, ¿sí o no? Cuando uno carga un peso material, lo carga en el hombro. Si estamos hablando de emociones, se llama un peso emocional. Si nosotros cargamos un peso emocional, es en el hombro. ¿Y dónde nos duele? El hombro. Si nosotros cargamos una depresión, todo se relaciona. Nos falta el aire, lloramos, se relaciona, es peor. Pero tenemos una carga emocional y por eso le dolía el hombro. Señora, hay que hacer un tratamiento. Primero es enseñarle al cerebro a ser consciente de lo que pasa. Póngase ahí, vamos a concentrarnos. El cerebro es una máquina maravillosa en la cual puede ir. Por eso la institución neurocuántica. Porque nosotros nos trasladamos en unos saltos cuánticos al pasado y lo trasladamos al presente como si estuviera pasando en el momento.
Si yo les hago ahorita un experimento a ustedes y les hago recordar un acontecimiento en el pasado, yo traigo ese acontecimiento del pasado al presente y lo viven como si fuera el momento. Porque el cerebro hace eso. El cerebro, así como va atrás a recordar un acontecimiento malo o bueno, también puede proyectarse en el futuro y hacer ese salto cuántico. ¿Cómo? Proponiéndonos cosas, dibujando nuestro escenario en el futuro y se desarrolla. Y lo vamos a vivir como si fuera el momento, pero empecemos ahora. Y eso crea endorfina y nos mejora todo el organismo. Entonces esa señora, cuando trasladamos al pasado, cuando ella recordó el momento, ella se puso a llorar, todo su cuerpo se estremeció porque estaba así, su expresión cambió, recordó la sonrisa de mamá, el rostro de mamá, y ella se puso a llorar, concentrándose con los ojos cerrados. Y le puse, y hay una terapia de programación neurolingüística que se le pone en 2 sillas, la silla vacía se llama esa terapia, en las cuales se le tiene que al cerebro enseñar a ser consciente. Señora, siéntese acá. La señora se siente, cierra los ojos. A la otra silla, por ejemplo, ojalá, porque tenemos que programar esto para estar viendo de otros lados. Así, hola. Sí. Entonces, ojalá que, mire, por ejemplo, se le ponen las 2 sillas, ¿ya? Se le ponen las 2 sillas frente a frente, programación neurolingüística, terapia, y la idea mía es que su cerebro de la señora sane, que ella sea consciente de lo que está pasando. De pronto, la señora cierra los ojos y le digo, su mamá está al frente. Ella, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Mire, ella hizo su cerebro, por eso le digo que el cerebro es maravilloso. Convénzase, el cerebro es maravilloso. Ella se puso en una silla y yo le digo, imagínese que su mamá está sentada en la otra silla. Su mente se imaginó que su mamá estaba al frente. Entonces yo le digo, dígale a su mamá todo lo que usted siente. Entonces la señora empezó a llorar y empezó a decir, mamita, te extraño, te quiero, no te puedo olvidar, eres lo más maravilloso de mi vida. Empieza a hablar la señora con los ojos cerrados. Lloraba, le decía todo lo que tenía que decirle a la mamá, porque ella, su cerebro, estaba pensando que su mamá está al frente. De pronto, se calmó de decirle todo a la mamá, le saqué del cuadro su mente, no es un episodio que ella recordó, le saco a otro episodio, la tranquilizo y le digo, ahora siéntate en esta silla y ahora tú eres su mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Berta. Ya, ahora tú eres Berta. Cierra los ojos. Tú eres Berta. Y ella, su cerebro, se puso en su lugar de su mamá, ella misma. Y le digo, Berta, ya escuchaste todo lo que te dijo tu hija. Ahora quiero que tú le respondas a tu hija. Entonces, como ella, la señora, le dijo, se imaginó que era Berta, a mamá, le dijo, hija, ya te escuché, no sufras, hija, yo te quiero. Ella empezó a decirle como si fuera la mamá, hija, yo te quiero y porque te quiero, no quiero verte mal, quiero que estés bien con tus hijos. Ella empezó a decirle todo, le dijo tantas cosas bonitas. Le saqué del cuadro de la mente y ahora le pongo nuevamente en el lugar de la hija. Y la hija le digo, ya le escuchaste a tu mamá, ahora respóndele a tu mamá. Ella empezó a responderla y le dijo, mamita, gracias por tus palabras. Yo sé que tú no me quieres ver llorar, no me quieres ver sufrir, y ahora voy a vivir bien con mis hijos, mi familia. Ya no lloraba, se tranquilizó. Porque todos esos 10 años ha estado queriendo decirle algo a la mamá, pues. Porque su cerebro estaba pensando en que no aceptaba que su mamá no estaba. Ella no aceptaba. Entonces, como tal razón, el trabajo era que su cerebro no sea consciente. Cuando ella se puso en el lugar de ambas partes, que es empatía, cuando ella se puso en el lugar, el cerebro se puso en el lugar de las 2 partes, ella ya no lloraba, abrió los ojos, se sintió tranquila, se fue
cómo nosotros podemos cambiar eso si tenemos descubrimientos científicos que nos valoran. Cosas que no se han descubierto por las curas. Cosas que están en nuestros libros, que están a nuestro alcance con la tecnología y no lo aplicamos. El único objetivo es que nosotros sepamos que tenemos una máquina maravillosa que es nuestro cerebro para poder discernir lo bueno y lo malo. Porque si no sabemos eso, vivimos entre problemas emocionales. Problemas con los hijos, problemas en el colegio, problemas con la relación, problemas con todo. Pero tenemos que aprender primero a valorarnos nosotros mismos para poder guiar a los demás, a los que nos quieren, a los que nos aman. Tenemos que primero conocernos a nosotros mismos. Y esto es lo más grande que Dios nos ha dado para poder discernir, para poder mejorar, para poder tener buenas relaciones con nuestros seres queridos, para poder discernir lo que es malo, lo que es bueno. Nadie quiere lo peor para la otra persona. Todos siempre nos queremos, nos ayudamos entre nosotros mismos. Sí, nos ayudamos entre nosotros mismos para poder discernir lo bueno y lo malo. Entonces, por eso, gracias también. Por eso es que es importante ir a este tipo de charlas para conocernos como personas. Hay personas que no se dan su espacio, que no se dan su tiempo, no toman conciencia de vivir la rutina y aceptan el día como es, aceptan los problemas en la calle. Pero es triste ver, por ejemplo, cuando vamos a los colegios, la mayoría de los niños o niñas son de padres separados, la mayoría de las niñas se equivocan, también empiezan a continuar el círculo de conocer a otro joven que también tiene carencias afectivas y se embarazan, se separan y el hijo sufre y el círculo continúa porque nadie se pone a evaluar qué pasa con nosotros mismos. Es preocupante ver esa realidad que está a la luz del día, a la flor del día, ver las cosas, pero ¿qué sucede? No, es que mi mamá no se llevaba bien con mi papá y por eso se separaron. Y bueno, como no hay, y papá también siguió el mismo círculo, la rutina, y eso no fue consciente de que tienen que cambiar las cosas, no fue consciente. Entonces, ¿qué se hizo? Se continuó el mismo círculo. ¿Qué hace el sistema educativo? ¿Qué hacen los profesionales? Eso es lo que a mí me duele, porque personas intelectuales, personas que tienen capacidad de conocimiento, que tienen profesiones muy nombradas. El problema no está en justificar o buscar culpables. El problema está cómo ayudamos a los seres humanos desde pequeños, cómo ayudamos a que se programen nuevas generaciones. El problema está ahí. Las grandes profesiones no se preocupan en eso. ¿Por qué? Porque ellos ven, dicen, sin empatía, pensando en sí mismas nada más, en el beneficio lucrativo o otro tipo de beneficio, pero no trascendiendo como personas, trascendiendo como seres humanos, con tantos libros, con tanto conocimiento, con tantos profesionales que aportaron en conocimientos para poder trascender en el futuro. No queremos más niñas, madres solteras, no queremos más hogares destruidos, no queremos más jóvenes golpeando a sus parejas porque no saben gestionar sus emociones, no saben comprender. No queremos más personas que no ayuden a otras personas. Tenemos que ser empáticos, difundamos esto en casa, difundamos esto en los hijos, difundamos en el colegio, cuenten a sus vecinos, a sus amigos, a sus amigas, que sí se puede cambiar, que sí se puede habituar, que sí se puede convencer. Hay personas que no les van a gustar esto, pero es que esta generación tiene que mejorar, tiene que participar. Y claro, va a costar, pero empecemos por nosotros mismos en casa. Si ya cometimos las cosas atrás, ayer, si ya en nuestro tiempo
creencias o como paradigmas, ya pasaron cosas de aquí para atrás. Uno no puede hacer nada, porque ya está atrás, ya está hecho. No podemos vivir del pasado, ya no podemos recordar problemas del pasado y traerlos al presente, porque eso hace daño. Empecemos desde hoy. Ayer ya se cometió errores, ayer ya se cometió malas decisiones, ayer ya nos equivocamos, pero eso fue ayer. Hoy soy consciente, hoy tengo que hacer las cosas bien y yo tengo que vivir desde el momento que veo las cosas tangibles, que veo las cosas que se tocan, lo que puedo tocar, lo que puedo amar, lo que puedo ver, lo que puedo sentir. Mi sentido puede sentir el afecto de mi mamá, el afecto de mi hermano, de mi hermana. Eso, de lo palpable, es lo que existe. Lo que ya pasó atrás, lo que ya fue ayer, ya no existe. Ya no se puede retomar esa experiencia mal vivida. Ya pasó. Si nuestros padres sufrieron, si nuestra madre nos maleducó mal, no, eso ya fue ayer. Eso ya no se puede solucionar, eso ya no se puede arreglar. Si ayer me equivoqué con mi amigo o mi amiga, ayer, eso fue ayer. Hoy soy consciente, hoy tengo que hacer las cosas mejor. Hoy soy ser humano que me han enseñado a descubrirme a mí mismo, a ser importante, a valorarme, a que tengo un buen cerebro y yo tengo que mejorar mi estado anímico primero yo. Y si ayer cometí errores, aprendí la lección, tengo experiencia de qué no debo cometer. Y si yo cambio, yo puedo ser el hito en mi escuela, el hito en mi salón, el hito en mi sociedad. Si yo cambio, si yo veo las cosas de otra manera, tratar de juntarse, tratar de tener amistades afines, tratar de tener un grupo de amigos inteligentes que sepan valorar, que sepan respetar, que sepan ponerse empáticos con las personas. Si son jóvenes, tienen generaciones nuevas en que pueden juntarse y difundir esto en la calle, andar y mejorar el estado anímico de las personas. No todo está terminado, el mundo no se ha acabado, tenemos deudas, tenemos problemas, hemos tenido carencias, hemos tenido dolores, desgracias, hemos tenido tan duras tragedias en el pasado, pero eso no nos puede perjudicar. Nosotros tenemos que valorar el momento que estamos ahora, tenemos que hacer algo por cambiar la mentalidad de otra persona. Si nosotros tenemos un hijo, cambiemos por eso, porque algún día no vamos a estar y no vamos a morir en paz, sabiendo que hemos contribuido para que ese ser humano sea cada día mejor. Y si nosotros cerramos ese círculo, ese ser humano que hemos trascendido, también lo va a hacer con otro ser humano. ¿Dónde empezamos? En uno mismo. Empecemos hoy, empecemos a cambiar nosotros mismos, a reconocer nuestras deficiencias en el pasado y seamos más conscientes. Mi cerebro es tan grandioso que puede discernir. Antes de hacer algo, hay que pensar. Antes de actuar frente a una circunstancia en la calle, en mi camino, primero tengo que pensar. Antes de hablarle a mi hijo frente a una circunstancia, tengo que pensar. Antes de continuar con una discusión con mi pareja, primero tengo que pensar. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos, no pensamos. Y malogra, desgasta la relación. Primero hay que pensar para todo. Si mi día amaneció triste, tengo que pensar que este día va a ser espectacular. Y cuando cambie yo, cambie el mundo. Espero habernos ayudado. Le agradezco bastante su participación. Y creo que ya el otro domingo continuamos. Eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? Ha estado muy bien, muy buena. Hemos aprendido bastante cosas. Un aplauso.